Gracias por continuar con nosotros en el Mundo Ahora de France 24. Revisemos los titulares de la jornada. Juan Orlando Hernández fue liberado. El expresidente de Honduras, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico, recibió el perdón total del presidente Donald Trump. Su excarcelación ocurre en medio de la incertidumbre por los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. Inició el encuentro en el Kremlin entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff. También participa el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en las pláticas para buscar un posible camino para terminar la guerra en Ucrania. Las inundaciones en el sudeste asiático ya se han cobrado al menos 1.200 vidas y centenares de personas permanecen desaparecidas. Autoridades en Indonesia y Sri Lanka buscan a contrarreloj a los sobrevivientes mientras las lluvias torrenciales continúan, afectando también al sur de Tailandia. Nicolás Maduro autorizó la repatriación por medio de vuelos de más migrantes venezolanos procedentes de Estados Unidos. Todo ello a pesar de las crecientes tensiones en el Caribe con Washington, justo en un momento en que la polémica se centra en torno a un doble ataque contra una embarcación en el Caribe. Iniciamos en Honduras. Juan Orlando Hernández fue liberado. El expresidente que en abril del 2022 llegó extraditado a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue condenado a 45 años de prisión y a una multa de $8 millones por cargos de narcotráfico y armas, recibió, según informó la Casa Blanca, el perdón total de Donald Trump. Su puesta en libertad fue celebrada por su esposa, quien agradeció al presidente de la Unión Americana. Nos informa Jesús Yajure. Un expresidente condenado, indultado y liberado. El hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en Estados Unidos por narcotráfico, es puesto en libertad, tras recibir un controversial indulto por parte del presidente Donald Trump, que llega en medio de su declarada guerra contra el narcotráfico y ante un resultado electoral aún en vilo en Honduras. El expresidente hondureño, extraditado en 2022 y condenado en marzo de 2024 por cargos de conspiración, narcotráfico y corrupción, fue excarcelado este martes, días después de las elecciones presidenciales en las que Trump respaldó al candidato Nasri Al-Fura del conservador Partido Nacional del que Hernández fue presidente. Su esposa agradeció al republicano por la medida. Después de casi 4 años de dolor, espera y duras pruebas, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al indulto presidencial concedido por el presidente Donald Trump. Para los fiscales, el caso contra Hernández fue un hito, al procesar a un ex jefe de Estado por facilitar el envío de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, aceptar sobornos del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y proteger a los carteles con el ejército, policía y sistema judicial. Su hermano y excongresista Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico. Trump ha dicho que los carteles son una de las más graves amenazas para Estados Unidos. El viernes afirmó sin pruebas que Hernández fue víctima de persecución política. Muchos hondureños dijeron que fue una trampa de Joe Biden. La gente de Honduras realmente piensa que fue una trampa, algo terrible. Básicamente dijeron que era un narcotraficante porque él era el presidente del país. Se trató de una trampa de la administración Biden. Analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos. Hernández ha rechazado las acusaciones en su contra y afirma que los narcotraficantes lo difamaron para vengarse de él y reducir sus condenas. La excarcelación de Juan Orlando Hernández ocurre en medio de la polémica desatada en Honduras por los resultados preliminares de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo, en las que, según el Consejo Nacional Electoral, hay hasta el momento un empate técnico entre los dos candidatos conservadores, Nasri Al-Fura y Salvador Nasralla. Al respecto, el presidente estadounidense Donald Trump acusa que en el país centroamericano se está tratando de cambiar el resultado de los comicios presidenciales y amenazó con represalias. Continuamos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump se reunió con su Consejo de Seguridad para discutir los pasos a seguir en medio de la tensa situación con Venezuela. La reunión ocurre a raíz de las acusaciones contra el secretario de Guerra Pete Hegseth, a quien se señala por presuntamente haber ordenado un segundo ataque contra una de las supuestas narcolanchas que ya había sido bombardeada para matar a los sobrevivientes, lo que constituiría un crimen de guerra. La Casa Blanca defiende a Hegseth y aseguró que la
la decisión fue del almirante Frank Bradley, quien aseguran habría actuado conforme a la ley. El lunes se conoció que durante la llamada del fin de semana con Nicolás Maduro, el republicano denegó una petición de indulto para el mandatario venezolano y su círculo cercano, y que dio así un plazo máximo hasta el viernes para que Maduro deje el país con su familia. Aquí los detalles. Una llamada y dos presidentes. El pasado domingo, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó, sin dar más detalles, que tuvo una llamada con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Según fuentes mencionadas por Reuters, el líder republicano habría rechazado una serie de solicitudes del líder bolivariano que incluían dejar el poder a cambio de amnistía, dejándolo sin opciones para dimitir. The New York Times informó que tuvo una llamada telefónica con Maduro. ¿La tuvo? No lean nada al respecto. No quiero comentarlo. La respuesta es sí. La llamada se produjo tras meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela. Una presión militar que incluye ataques contra lanchas presuntamente usadas por narcotráfico en el Caribe, así como reiteradas amenazas de Trump de extender operaciones militares a tierra. Su administración también designó el Cártel de los Soles, una supuesta organización encabezada por Maduro, como organización terrorista. El ejército estadounidense ha atacado al menos 19 embarcaciones desde septiembre, sin proporcionar hasta ahora ninguna evidencia concreta de la participación de dichas embarcaciones en el narcotráfico. Pero por su lado, Nicolás Maduro se mantiene desafiante. Tengan la seguridad que jamás les fallaré, jamás, nunca jamás. Mientras tanto, en Washington, la administración Trump quiere tomar control de la narrativa respecto a las tensiones con Venezuela. Esto tras informes publicados por medios estadounidenses que aseguran que el ejército llevó a cabo un segundo ataque letal contra 2 sobrevivientes de una de las lanchas bombardeadas el pasado 2 de septiembre. La Casa Blanca respondió el lunes respaldando las acciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y dijo que un almirante dio las órdenes. En tanto, Venezuela dio luz verde para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos. La administración de Donald Trump hizo la solicitud al gobierno de Nicolás Maduro y la autorización que se aplica a los vuelos que cubren la ruta desde Phoenix, Arizona, al aeropuerto de Maiquetía en Caracas, la habría dado el mismo Maduro, según informó el Departamento de Estado estadounidense. Recordemos que hace 2 días Venezuela suspendió unilateralmente los vuelos de repatriación tras la advertencia del presidente estadounidense del cierre total del espacio aéreo venezolano. Y ahora vamos a Rusia, porque mientras el enviado estadounidense de Donald Trump, Steve Witkoff, se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin para intentar negociar un plan de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Kremlin busca imponer sus demandas con estas conversaciones, en particular en lo referente a la anexión de territorios, el estatus neutral de su enemigo y su permanencia fuera de la OTAN, así como los límites al tamaño de las fuerzas militares de Kiev. Aquí la información. ¿Qué exigencias pondrá Vladimir Putin sobre la mesa en su reunión con Steve Witkoff? En el frente de Rusia se enfrenta a una posición de fuerza, con un avance significativo. Ayer reivindicó la toma de Pokrovsk, una ciudad clave para el ejército ucraniano. Kiev afirma que los combates continúan en la ciudad. En un mes, los rusos han conquistado 701 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Se trata de una de las conquistas más importantes en más de 3 años de guerra. La semana pasada, Vladimir Putin afirmó una de sus condiciones para alcanzar la paz. Si las tropas ucranianas abandonan los territorios ocupados, cesaremos las hostilidades. Si no se van, las expulsaremos por la fuerza militar. El presidente ruso no precisó si se refería únicamente a los territorios de Donetsk y Lugansk o si incluía también a Jersón y Zaporilla en este ultimátum, 2 regiones en las que las fuerzas ucranianas aún resisten. Vladimir Putin también querría que Crimea, anexionada en 2014, fuese reconocida como rusa, incluso por Estados Unidos. En cualquier caso, eso es lo que figuraba en la primera versión del acuerdo de 28 puntos presentada hace más de una semana, un primer proyecto de acuerdo considerado muy favorable a Rusia, que desde entonces ha sido modificado, en particular durante las negociaciones en Ginebra. En el plano militar, Moscú se niega desde hace varios meses a un alto al fuego y desea una reducción de los efectivos del ejército ucraniano y que su enemigo no se integre a la OTAN. Aunque las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania han sido consideradas productivas por ambas partes en los últimos días, queda por ver si la reunión entre Steve Witkoff y Vladimir Putin provocará un nuevo giro
confió en la diplomacia estadounidense con respecto a la cuestión ucraniana. En tanto, desde Irlanda, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó como serias las medidas de Washington que estaría adoptando para acabar con la guerra entre Moscú y Kiev y lograr así una paz que calificó de decente y de digna. Las declaraciones de Zelensky ocurren después de una reunión que sostuvo en Dublín con el primer ministro irlandés Michael Martin, en la que supone su primera visita oficial al país. El plan de paz de la administración Trump para Ucrania fue tema principal de este encuentro. Y este martes continuaban las operaciones de rescate en el sudeste asiático, luego de que fuertes tormentas provocaran inundaciones y deslizamientos de tierra que fueron causados, ya que dejan al menos 1.200 personas fallecidas y al menos 800 desaparecidas. Tenemos más detalles en el informe de Daisy Lanza. Abdul Ghani lleva consigo una foto de su esposa. Es una de las más de 800 personas desaparecidas por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las violentas tormentas que golpean el sudeste asiático. Ghani vive en la isla indonesia de Sumatra y se ha pasado días recorriendo los caminos embarrados buscando a Marsoni, su esposa, desde hace 25 años. Solo quiero que encuentren a mi esposa, aunque sea un trozo de su mano, con que pueda reconocerla es suficiente. Una inusual tormenta tropical desató lluvias torrenciales en Sumatra la semana pasada. Es un desastre ecológico causado por la mala gestión de los recursos naturales por parte del gobierno. Con el alto volumen de lluvia actual, el bosque que se suponía debía actuar como una esponja gigante para el río arriba, deja de funcionar. Entre 2021 y 2024, solo la provincia de Sumatra del Norte perdió 1.6 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale al 28% de la superficie arbórea del año 2000, según el Grupo Internacional de Monitoreo Global Forest Watch. En Gampaha, Sri Lanka, soldados navegaron este martes por las aguas inundadas para rescatar a las personas atrapadas. En Nuwara Eliya, conocida por sus plantaciones de té, realizaron operaciones de limpieza. El ciclón Didwa provocó las peores inundaciones en Sri Lanka en una década, cuando azotó el viernes, que el presidente Anura Kumara Dissanayake estimó que fue la primera vez que todo el país se vio afectado por un desastre natural de tal magnitud. Imágenes satelitales muestran la devastación en países como Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, la que se produce tras meses de condiciones climáticas adversas y mortales en el sudeste asiático. Y en otro orden de ideas, el Papa León XIV partió de Beirut este martes tras 3 días de visita a Líbano, que cerró con una multitudinaria misa en el golpeado puerto de Beirut, en el que se reunieron unas 150.000 personas para ver al pontífice. Antes de Líbano, el sucesor de Francisco estuvo en Turquía, donde se reunió con los líderes del mundo ortodoxo. Se trató de la primera gira internacional desde que fue nombrado jerarca católico en abril, que se desarrolló en medio de conflictos globales y regionales. Desde la capital libanesa, Etel Bonet, corresponsal de France 24, nos trae el siguiente informe. Estamos en Beirut, frente al puerto, que aún muestra las cicatrices de la explosión de 2020. Más de 120.000 personas de todo el país y la región se preparan para la misa del Papa. Es un momento de esperanza en un país que aún lidia con años de guerra y crisis. El Papa nos ha traído esperanza. Somos la generación joven y tenemos que estar aquí, no marcharnos. Queremos quedarnos y reconstruir nuestro país. La llegada del Papa nos ha traído paz y tranquilidad. Esta misa es una gran bendición. Somos muy felices de estar aquí y mira cuánta gente ha venido. El Papa ha venido para la gente, para los jóvenes, para propagar la paz y nosotros ayudamos a transmitir ese mensaje con nuestro voluntariado. En la explanada del puerto, la multitud sigue cada instante la misa. Libaneses, distintas confesiones, comparten cánticos y rezos. El Papa les invita a dialogar, a buscar la paz y la justicia y trabajar juntos por la unidad y el respeto. Es extraño vivir un momento de paz estando tan cerca de la guerra y la destrucción. Espero que esta misa cambie la mentalidad de muchos y que trabajemos juntos por la paz. El Papa León XIV ha traído un mensaje de esperanza para todos los libaneses. Es exactamente lo que necesitamos aquí, en el Líbano y en toda la región.
Es un momento único que no se repetirá. Aquí estamos todos los libaneses de diferentes religiones unidos mano con mano. Es una gran bendición para todos, por la paz, por el Líbano, para toda la gente y para todas las confesiones. La misa del Papa en Beirut no es solo espiritual, es un gesto de apoyo a los cristianos que, pese a décadas de crisis y éxodos, siguen representando cerca de un tercio de la población libanesa. Su fe mantiene vivo el pluralismo religioso en un país fragmentado. Es momento de Directo A. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela parecen estar lejos de disminuir y todavía no queda claro si Donald Trump hará realidad o no sus amenazas de supuestamente combatir a narcotraficantes por tierra. Aunque a pesar de ello, Nicolás Maduro autorizó la llegada de vuelos de repatriación desde Estados Unidos con migrantes venezolanos. Y para ampliar, vamos a Caracas con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Daniela, muy buena tarde. ¿Por qué Nicolás Maduro decide autorizar los vuelos de repatriación de migrantes a pesar del cierre del espacio aéreo? Hola, ¿qué tal? El gobierno venezolano ha rechazado desde primera vez la decisión de Estados Unidos de considerar cerrado el espacio aéreo venezolano. De hecho, las aerolíneas venezolanas nacionales que hacían vuelos internacionales como es Conviasa, Avior y Láser continuaban operando pese a esta advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Nicolás Maduro autoriza este vuelo de migrantes venezolanos desde Estados Unidos hacia Caracas, dando a entender que no hay ese riesgo que dice Estados Unidos de sobrevolar el espacio aéreo venezolano. De hecho, el pasado viernes llegó un vuelo de migrantes venezolanos provenientes de Estados Unidos en momentos y el mismo día prácticamente que Donald Trump había advertido a través de las redes sociales que consideraran todos los pilotos y aerolíneas el espacio aéreo de Venezuela cerrado. Lo que ha ocurrido también en las últimas horas es que aerolíneas españolas han extendido la suspensión de vuelos con Caracas, unas hasta el próximo 13 de diciembre, otras hasta el próximo 31 de diciembre, pero hay una alerta generalizada por parte de la Agencia de Aviación Española recomendando no viajar a Venezuela por los riesgos que esto implica, por lo que podrían verse vuelos suspendidos posterior a esa fecha. Esto, por supuesto, ha generado bastante incertidumbre y bastante tensión entre los venezolanos, sobre todo aquellos que tienen familiares fuera del país y que, dado que viene el mes de diciembre, pretendían reencontrarse en estas fechas. También se conoció en los últimos minutos que el INAC habría sancionado también a las otras dos aerolíneas que habían suspendido vuelos desde Venezuela, como lo es Plus Ultra y Air Europa. Recordemos que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil les había dado un plazo y de no cumplir este plazo de reanudación de vuelos los sancionaría y les revocó la autorización para viajar a territorio venezolano. Ahora hablemos, Daniela, de la polémica que rodea al secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth. La Casa Blanca lo defiende luego de que se autorizara un segundo ataque contra una presunta embarcación narcotraficante para terminar así con los sobrevivientes. Sí, de hecho, la Asamblea Nacional tenía previsto este lunes realizar una sesión especial precisamente para designar a una comisión que investigara estos hechos. Llamaba la atención que el gobierno venezolano no se había pronunciado al respecto y ya han pasado prácticamente 3 meses desde ese primer ataque a una lancha en el Mar Caribe que dejó en esa oportunidad a 11 personas fallecidas. Jorge Rodríguez ofrecía una declaración el día de ayer asegurando que se confirmaba que se trataban de ejecuciones extrajudiciales y para este martes quedó prevista esa sesión de la Asamblea Nacional en la que van a designar a una comisión que investigue estos hechos, pero Venezuela no ha dado detalles sobre quiénes son estas personas que fallecieron, si tenían vínculos con el narcotráfico, tal y como asegura Estados Unidos, y hay mucho hermetismo incluso en la población de Sucre, desde donde salieron algunas de estas personas en estas lanchas, para hablar al respecto. Ha trascendido a través de medios de comunicación que no solo hay venezolanos, también dominicanos, colombianos,
pero en el caso de los venezolanos ha habido mucho hermetismo por parte de las autoridades en decir quiénes son estas personas. Lo que sí ha habido es declaraciones públicas para condenar el hecho, para asegurar que se trataba de ejecuciones extrajudiciales y, por supuesto, cuestionar esta acción por parte de Estados Unidos, que también ha sido cuestionada, vale la pena destacar, por algunos senadores estadounidenses que piden más información a la administración de Donald Trump sobre cómo ocurrieron estos hechos. Bien, Daniela Zambrano, gracias por tu reporte desde la capital venezolana. Y ahora vamos con Enfoco. Nuestro reportaje del día nos lleva a Medio Oriente. Clínicas que ofrecen a las parejas la opción de elegir el sexo de su futuro hijo están proliferando por todo Egipto. Y es que tener al menos un niño se considera esencial para muchos egipcios y especialmente en las zonas rurales. Si bien esta práctica está estrictamente prohibida en toda Europa, en Egipto existe un vacío legal que aún la permite. Aquí la historia. En el Cairo, esta clínica de fertilización in vitro atiende hasta 10 pacientes al día. Las pacientes se quedan aquí después del procedimiento. Las mantenemos en estas habitaciones por 2 o 3 horas y luego pueden irse. Aquí la mayoría de las mujeres que se someten a fertilización in vitro no tienen problemas de fertilidad. Junto con sus esposos, eligen esta técnica de reproducción asistida por una sola razón: elegir el sexo de su futuro hijo. Ese es el microscopio, y esos son los tanques de nitrógeno donde se almacenan los embriones congelados. Hoy transferimos una muestra con muchos embriones para determinar su sexo. Después de examinarlos, los embriones XY, es decir, los masculinos, fueron seleccionados para la implantación y los XX femeninos fueron descartados. En la gran mayoría de los casos se buscan embriones masculinos. El costo del procedimiento ronda los 2.000 euros, un precio que atrae a pacientes y esposos de toda la región. Vienen libios, yemeníes, jordanos, saudíes, emiratíes. Todas las nacionalidades llegan por turismo médico y de paso disfrutan del buen clima en Egipto. Quieren elegir el sexo del embrión porque en sus países no es posible. Obviamente eligen niños. Muy pocas personas vienen a elegir niñas, por supuesto. En Europa, usar fertilización in vitro para elegir el sexo del bebé está prohibido por razones éticas. En Egipto no hay leyes que controlen o limiten esta práctica que hoy es común. No existen estadísticas oficiales sobre el fenómeno, pero parece estar en auge. Las clínicas operan abiertamente y saben exactamente qué género destacar para atraer clientes. La mayoría proviene de zonas rurales del Alto Egipto. En este pueblo, a 200 kilómetros del Cairo, conocemos a Ahmed, padre de 3 hijos, 2 niñas y un niño. Besés Abdallah está jugando fútbol. Para Ahmed, no tener un hijo varón era impensable. Hace 5 años pagó un procedimiento de fertilización con selección de sexo para asegurarse de que su próximo hijo fuera un niño. El nacimiento de un niño es una alegría distinta a la de una niña. De hecho, somos más felices con un niño. Aquí en el campo, la gente prefiere tener un hijo para mantener la herencia en la familia. Quienes solo tienen hijas cuando se casan, la casa queda como una tumba y la familia pierde la herencia. En cambio, un niño apoya a su padre y lleva su nombre. Desde la época de los faraones e incluso en tiempos del profeta Mahoma, los hombres consideraban el nacimiento de una hija una desgracia y el de un hijo una fuente de alegría. En las zonas rurales, la presión social por tener un hijo varón es tan fuerte que puede llevar al rechazo y la discriminación contra las madres. En un pueblo cercano, esta madre acepta hablar de forma anónima. A sus 28 años acaba de dar a luz a su 4ª hija. No quiere más hijos y nunca quiso un varón a cualquier costo. Una fuente de vergüenza y un insulto para su familia política. La familia de mi esposo me dijo: ya tienes hijas, tememos que tengas una 4ª niña, elige el sexo. Yo les dije que no, que Alá decidirá.
Él me gritó: tienes otra niña en el vientre, solo has dado a luz niñas, lárgate de nuestra casa. Y a mi última hija no quisieron registrarla ni hacerle fiesta. Llevé a una de mis hijas que estaba enferma a 3 médicos distintos. Todos dijeron que necesitaba que le quitaran las amígdalas, pero no quieren pagar la cirugía. Lo hacen porque es niña. Si fuera niño, correrían operarla. Pero como es niña, dicen, de todos modos no nos sirve. Se casará y se irá. A pesar de la presión que enfrentan algunas madres para someterse a fertilización in vitro y tener un hijo varón, el tema de la selección de sexo no genera debate en Egipto. En El Cairo, Nevin Evit dirige una ONG que lucha por los derechos de las mujeres. Observa anuncios de clínicas de fertilidad que ofrecen selección de sexo. ¿Esto es en Egipto? La idea de que las niñas son inferiores, un género de segunda clase, sigue existiendo en Egipto, especialmente en las zonas rurales. Claro que tenemos un problema con esta cultura que valora más a los niños que a las niñas. Así que cuando la ciencia se usa para servir a la ignorancia, el atraso y la discriminación, debería alarmarnos como grupos de derechos humanos o defensores de la igualdad. A mediano y largo plazo, si estas prácticas médicas y científicas siguen creciendo, ¿cuál será el impacto en la demografía y el desarrollo de nuestra sociedad? Los grupos de derechos de las mujeres en Egipto denuncian esta creciente normalización de la discriminación contra ellas y piden que se prohíba la práctica. Es momento de una pausa, pero en breve regresamos con más información. No se vayan. Al final del otoño, vendrá la FIL Guadalajara, vendrán los libros y las ideas, volverá la emoción de encontrarnos, vendrán las flores. Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Barcelona, invitada de honor.